está muy chiquita la pantalla, ya estamos viendo para hacerla grande, ¿verdad? Para que sea un poquito más. Pero mientras todavía tenemos esta, no sé si alcancen a leer. ¿Sí? ¿Qué dice como tema? Cambio de personalidad. Cambio de personalidad. ¿Alguien vio esa película? Porque yo no la vi. Sí, he visto muchas de Jim Carrey, pero esa, no sé por qué, pero nunca la he visto. ¿Ustedes la han visto? Yo nomás he visto partecitas y sé de qué trata. Sé que es de una persona que tiene trastorno de personalidad, creo que así va la película, y en base de ello viene toda la problemática, ¿no? Con un sentido de humor, hasta humor negro, ¿no? Pero lo manifiesta de esa manera. ¿Ustedes han visto aquí tal vez en su escuela, en el trabajo, no sé, tienen un conocido que tenga este trastorno? ¿No? ¿Nadie? Trastorno de personalidad, yo Sí, sí. sí. No, No. Entonces, No, sí, en el gimnasio conocimos a uno que... ¿Sí? ¿Tiene trastorno? ¿Qué es la característica del trastorno de personalidad? Cambian de estado de ánimo de un momento. Ok. Ajá. Muchos entendemos que cambian de un estado de ánimo, pero la psicología o la ciencia nos dice que no solamente es el cambio de ánimo, es cambio de personalidad por completo. Sí. ¿Vale? Y hasta se ponen nombres. Si tú puedes ahí investigar, todo esto salió de un video que vi de una chica que tenía 7 personalidades diferentes. Y cada personalidad tenía un nombre. Y no solamente tenía un nombre, tenía edades. Una personalidad tenía 5 años, otra personalidad 8, 12, 15, y así se iban. Imagínate esta chica, el video que vi, trabajaba en un bar, era mesera. Pero cuando había tanta gente, se estresaba y cambiaba de personalidad. Y en un momento le llegó la personalidad de una niña de 4 años. Entonces, como que están actuando, ¿no?, estas personas. Pero realmente no. Es un trastorno, es una enfermedad. ¿Qué es la personalidad? ¿Alguien lo puede definir? Sin que lo lean, no lo saber. ¿Qué es la personalidad? Es la esencia o lo que nos identifica como persona. Ok, muy bien. Es lo que nos caracteriza. Ok, excelente. ¿Una más? Te identifica. Ok. Fíjense, aquí según el tomocorros del internet nos dice conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser una persona y la diferencian de los demás. Esa es nuestra personalidad, es el conjunto de rasgos y nuestras cualidades que configuran mi manera de ser, o sea, como una persona y la diferencia de otras. Johnny, ¿cuál es tu personalidad? Ah, está bien. ¿Por qué queremos ver este caso? Un ejemplo. Johnny dice que es alegre. ¿Sí? ¿Es alegre? Sí. Sí, sí. No, sí, es muy alegre. Fíjense, es alegre. Pero si tú no lo conoces, ¿tú defines que es alegre? Ah. Porque es cuando se ve al espejo, ¿te ves alegre? Por eso se identifica como alegre. Pero tal vez tú no lo veas, porque tú no tienes su perspectiva. Tú no estás viviendo lo que él vive y tú no estás sintiendo lo que él siente. Porque él como personalidad, él tal vez se entiende como alegre. Porque son esas características, sus cualidades que él ve, a pesar que tú tal vez no las veas. Es parte de nuestra personalidad. La personalidad nos trae una connotación. ¿En qué? De la palabra en que eran las máscaras que se ocupaban en la antigua Grecia o en los antiguos teatros donde se hacían obras de teatro. Como no había mujeres, no permitían a las mujeres entrar y aparte se ponían unas máscaras. No sé si han visto estas máscaras que tienen una sonrisa y una hacia abajo, ¿no? Es el emblema del teatro, ¿no? Exactamente, y es el emblema del teatro. ¿Por qué?
Porque a la gente no le podías decir si el actor estaba feliz o estaba triste. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Una máscara. Se pone una máscara, dándole una personalidad actoral, exactamente, al personaje, gracias. Exactamente, le estaba dando una personalidad. De ahí viene el personaje, exactamente, de ahí deriva la palabra personaje. El día de hoy, ¿cómo es tu personalidad? O lo que haces siempre es ponerte caretas. ¿Por qué? Porque lo que quiero guiarte el día de hoy es que tu personalidad va a definir quién eres y cómo vas a terminar. Así como inicias el día, si pones tu careta o la dejas a un lado y reflejas tu verdadera personalidad. ¿Por qué? Porque muchos somos como enojones, ¿no? Pero cuando llegamos al trabajo y vemos al jefe, necesito que me hagas esto. Ay, sí, jefe, sí. ¿No? Y cuando llega tu esposa, oye, necesito que le hables los trastes. No, ¿por qué? ¿Se te toca a ti? ¿Por qué hay ese cambio en la personalidad? Si cuando llega el jefe, pones tu cara de sonrisa. Y cuando tu esposa, en mi caso, me pide algo, pongo mi cara de enojado. Las personas somos así. ¿Cómo nos definimos desde que nos levantamos? Desde que está tu alarma y te levantas, tu mente empieza, yo soy flojo, ya, 10 minutos más, ¿no? Como en personalidad es llegar a tiempo, híjole, ya, son las 5 de la mañana, vámonos, porque no quiero llegar tarde. Ah, tienes 15 minutos de tolerancia, no importa, yo quiero llegar a las 6 de la mañana si me dejaron a las 6 de la mañana. Pero ¿quién te ve? Yo me veo. Es parte de tu personalidad, es parte de tu esencia, de lo que eres. La personalidad, hablamos de la forma de pensar, percibir y de sentir de un individuo. Te lo vuelvo a repetir. En la personalidad hablamos de la forma de pensar, de percibir y de sentir. ¿Han visto estos tests de la imagen? Pasan una imagen, ¿en qué piensas? Y que sale un animal. Ay, ¿qué animal quieres? ¿No? ¿O cuál te define? Ay, no, pues yo una paloma, no, una mariposa, y ahí empiezan a, ¿no? Y al final, bueno, si escogiste la mariposa, eres una personalidad, y te empiezan a describir según tu personalidad, conforme a lo que ves, conforme a lo que sientes. Exactamente. Empieza a definir tu personalidad. Mi hermano, tú eres lo que ves. ¿Estamos de acuerdo? Si mi hermana ve muchas telenovelas, ¿qué va a pasar? Una dramática. Ah, ya aprendieron muy bien ¿no? No, digo, en algún momento me llevó a ver una telenovela, yo también vi una telenovela hace muchos años. Entonces, la cosa de la mujer está que era muy mirada de mujer y estaba ahí cada capítulo. Era un niño, ¿no? Pero te meten en el... Y cuando engañan ahí según a la pareja, volteas y ves a tu esposo, ¿qué es lo primero que se te va a venir en mente? Este cuate está pensando en la otra. ¿No? ¿No es lo primero que se te viene a la mente? Sí, ¿por qué? Porque lo que estás viendo empieza a influir en lo que piensas y en tu personalidad. Por eso es importante lo que ves. Lo que ves se manifiesta en ti y empiezas a alimentar a tu personalidad. ¿Qué personalidad tienes? ¿Quién eres? Nuestra personalidad tiene que ver según nuestra perspectiva. Y esto lo habla la Biblia, fíjate. 1 Corintios 2:14, por favor. Así rápido, si nos puedes ayudar a leer 1 Corintios 2:14. ¿Qué nos dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mi hermano, ¿cuántas veces ves con tus ojos físicos, pero cuántas veces no has visto con tus ojos espirituales? El carácter de un cristiano, que tiene que ver con parte de la personalidad, con tu carácter, porque ahí está puesto, es carácter y ¿qué más querés? Temperamento. Y temperamento, gracias. Carácter y temperamento es lo que forman tu personalidad. Entonces el carácter como cristiano tiene que ver con tu perspectiva y nos lo dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Mi hermano, un simple ejemplo es el día de hoy. Que puedas levantarte temprano y que tu personalidad como cristiano decir, sabes que todos los domingos, Señor, te lo ofrezco. ¿No? Y estoy al pendiente de ti, estoy orando, estoy leyendo la palabra, me estoy alimentando. Cuando tú abres tu Biblia, es como abrir una televisión de lo espiritual. Cuando tú abres ese libro que tienes en tus manos, es como un cuadro que te empieza a mostrar lo que está pasando a tu alrededor en el ambiente espiritual. Como lo que hoy cantamos, Dios es poderoso. Pero si tú no lees esa palabra, tú nunca lo vas a poder ver. Tú nunca lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque no estás abriendo lo que te hace ver las cosas espirituales. Por eso nos dice aquí en la palabra, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre carnal, el hombre natural, no abre esa Biblia. Porque dice que para él son locuras. estos cuates, porque se reúnen todos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana. No, yo mejor me quedo acostadito en mi casa, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué voy? Pero cuando abres la Biblia y te empieza a decir todas las bendiciones que tú tienes al momento de ir a la casa de Dios. Con un salmo que dice, yo me gozaré, me alegraré con aquellos que me decían, iremos a la casa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay una bendición cuando tú estás dentro de la casa. La gran bendición es llamarte hijo. Y eso una vez lo hemos dicho. Los que están aquí dentro es porque son hijos. Los que están allá afuera no lo son. Aunque se escuche frío, pero es verdad. Entonces tu carácter, mi hermano, empieza a ser cambiado cuando tú abres esa tele espiritual. Esa imagen espiritual. Y tu carácter, que es parte de tu personalidad, empieza a cambiar. Muchas personas dicen que la personalidad no se puede cambiar. ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, aquí tengo una psicóloga y me está dando punto por punto si lo estoy viendo o no. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Yo no sé nada de psicología, mi hermano, de verdad. Dios lo sabe. Pero de verdad que este tema me llamó tanto la atención que dije, Señor, gracias. Porque tengo que cambiar mi personalidad. Y espero plasmarlo de esta manera. Que cuando salgas de este lugar, tu personalidad cambia a una personalidad espiritual. Yo creo que la personalidad es parte de nosotros y todos tenemos como dos vertientes. La parte positiva que te lleva a todo lo que viene en la palabra de Dios y así, y el riesgo, que es todo lo negativo. Ser también siempre tan feliz y eso no te deja ver a veces las cosas que tienes que ver como algo que te puede hacer daño, ¿no? O sea, todo lo ves con optimismo, puede ser un riesgo. Entonces, creo que la parte de la personalidad basada en Dios es que te va a dar sabiduría para discernir cuándo tienes que sacar el carácter o cuándo no y de qué forma. Entonces, creo que no es que cambie, sino que se va al lado positivo de tu personalidad. Vamos a ese punto. La palabra nos dice que hay dos cosas. Que el hombre es el hombre espiritual y el hombre carnal. Tiene dos vertientes. ¿Qué es lo que estás alimentando más? Ajá. Si nos habla que si estás alimentando lo espiritual, lógicamente tu personalidad espiritual va a crecer. Es lo que está diciendo Lirce.
pero en cuestión de Biblia, así no lo narra la palabra. Si tú le das importancia a la personalidad espiritual, conforme a cosas espirituales lo estás alimentando, pero tu forma carnal, dice que hasta Pablo hace cosas que no le gustaba hacer. ¿Por qué? Porque se estaba alimentando su carne. Entonces, ¿qué parte de tu personalidad estás alimentando? Hasta creo que había una historia, ¿no?, que decía de los dos lobos que hay dentro de las personas, ¿no? ¿Qué lobo estás alimentando más, al final de cuentas? Todos sabemos que tenemos estas dos vertientes. Ahora, en el gozo, dice la palabra que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Independientemente de que estén las pruebas. Hay muchos cristianos que cambian su personalidad conforme a lo que viven. Y la palabra nos dice que seamos constantes en gozo y en paz. No que seamos optimistas, ¿no? Mañana va a ser mejor porque así tiene que ser. No. Eso es lo que se llama fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Entonces no se llama optimismo, se llama fe. Que cuando yo estoy en la prueba, sé que va a cambiar por la fe que yo le tengo a Dios. Que a pesar que tal vez no tenga ni un solo peso, o que mi hijo esté enfermo, o que me quedé sin trabajo, o que mi esposa está mal y está enferma, aunque hoy no lo pueda ver, pero mi optimismo se queda a un lado y pongo la fe en Él. De la certeza de lo que espero de Dios y la convicción de lo que aún no estoy viendo en lo físico, pero en lo espiritual sí. Eso cambia mi personalidad. Por eso estoy aquí. Porque ya es parte de mi personalidad. Y espero que algún día, que cada vez que vean a Israel, la iglesia, ¿no? La alabanza. Y que sea parte de mi personalidad, que sea mi esencia. Por eso, mi hermano, todo tiene que ver conforme a la perspectiva. Dice en la palabra que tenemos que tener pruebas. No todo es color de rosa en este mundo, nos lo dijo el Señor Jesús. No todo es color de rosa. En este mundo, dice, tendréis aflicción, pero yo creo que ni él mismo, ¿no?, tampoco le tocó pasar por lo mismo, ¿no? O sea, sabiendo que podía pasar por otro lado, le tocó lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, pasar por malos momentos, sabiendo que los podía haber evitado, ¿no? Pero así tenía que ser la enseñanza. Amén. Porque él sabía que iba a ir a la cruz. Indudablemente. Ella lo tenía, mira, mis 33 años sé que, ¿no? Cuando dice, oye, pero estás en el apogeo de tu vida. Él pudo muy bien, sí, como dice mi hermano, cambiar su destino. Cambiar el destino, exactamente. Pero su personalidad era tan fuerte de enfrentarse a lo que se tenía que enfrentar para recibir algo a cambio, ¿ok? Tu salvación y mi salvación. Amén. Amén. Esa es la personalidad del Señor Jesús. Y es la personalidad que nosotros tenemos que tener conforme a nuestra perspectiva. No caernos en las debilidades, sino al contrario, Señor, dame fuerza para seguir adelante. Es parte de tu carácter, de tu personalidad. ¿Cómo ves las pruebas? También me llamó mucho la atención porque una de las psicólogas que estaba hablando ahí, que estaba viendo ese video, decía que la personalidad es afectada por la genética. Me llamó muy la atención y dije, por la genética. Entonces ya hasta mis papás también están incluidos ahí, en parte de lo que es mi personalidad. No sé si han visto, digo, no es parte de la personalidad, pero que de estos niños que tal vez nunca conocieron tal vez a su papá, pero actúan como él, o que tienen rasgos de él, o que se están jalando así como que las cejas, y sus papás lo hacían, y tal vez el niño nunca lo vio, pero él también lo hacía. No sé si han notado eso, ¿no? O que ya actúa como su papá, o que ya camina como su papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está involucrado en la genética. Y sí, no, pues indudablemente será eso. ¿No?
Lo mismo pasa con nuestra personalidad. Fíjate en Juan 3, del 3 al 6. ¿Qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, espíritu es. Desglosando esta parte de la historia, Nicodemo, ¿quién era? No cualquier maestro, ¿no? Dice que estaba en lo mero, era principal de la sinagoga, que dirigía todo. O sea, no era cualquiera, no era un inculto, en pocas palabras. Él sabía lo que decía. Y como vemos, los judíos así son doctrinados desde niños y aprenderse todo el Torah, todos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se lo leen de memoria. Así está. Y esta persona, que ya era grande, aquí nos dice la palabra, fue con el Señor Jesús porque no entendía algo. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo puede ser salvo? Siendo que él desde niño había entendido las Escrituras. Pero ¿sabes qué? No lo entendía. Hasta que encontró en el Señor Jesús algo diferente. Dijo, ay, creo que él sí le entiende. Creo que él sí le entiende las Escrituras. Tengo que acercarme a él. Y se acerca al Señor Jesús y dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Es cierto? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer o hacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Pero este hombre con tanta sabiduría lo estaba viendo en qué? Porque su personalidad era carnal. Su visión era carnal. Dice, a ver, espérame, Jesús. A ver, ¿otra vez tengo que entrar al vientre de mi madre y de nuevo salir? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros y por nuestra personalidad carnal, por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo escuchamos, no entendemos las cosas de lo espiritual, las cosas del cielo? Mi hermano, la cuestión aquí no es veces de, ay, es que Dios no me habla. No, Dios sí te habla, pero el problema es que nosotros no entendemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en nuestra personalidad carnal. Porque vemos con nuestros ojos carnales, porque escuchamos con nuestros ojos carnales, porque hablamos con nuestra lengua carnal. Hasta cuando el Señor le dijo aquí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, yo soy nacido de la carne. Pero tengo que cambiar mi genética. Tuve que cambiar mi genética para entender de que el Señor Jesús vino a la tierra a morir por mí, aunque yo en mi carnalidad no lo entiendo. Como un ser tan bueno, como un Dios tan poderoso, dejando su trono para venir a la tierra, para venir a sufrir, ir a la cruz del Calvario por mí, no lo entiendo. No es posible por toda mi maldad que he hecho. No me cabe en la cabeza. Pero cuando Él me dice, cambia tu perspectiva en un ambiente espiritual, en una personalidad espiritual, solamente me resta darle gracias al Señor en mi personalidad espiritual. Gracias por haber venido a la tierra y morir por mí. Y entonces me cae el 20. Es cierto, Señor. Tengo que cambiar mi genética.
espiritual, de lo carnal a lo espiritual, porque de lo que has nacido de la carne, carne es. Pero de lo que has nacido del espíritu, espíritu es. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que cambiar tu genética, tienes que cambiar tu personalidad. Como te decía, estas personas que tienen un trastorno, porque esa es la palabra, un trastorno de personalidad, una enfermedad de personalidad, una persona que tal vez se llame Jorge, dentro de mí hace ciertas cosas, pero después otra persona que dentro de mí se llama Luis hace otras cosas y ni siquiera se acuerda lo que hizo Jorge. Así actúan estas personas. Cuando lo estaba viendo de verdad decía, no, es como que de película, hasta hay una película que habla sobre eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Fragmentado. Tiene un montonal de personalidades, ¿no? Y hasta de mujer, de hombre, de niño, de todo, porque esa sí es lógicamente pasado una película y maximizado, ¿no? Pero hay personas con este trastorno de personalidad. Cuando estaba viendo este video, el Señor me dijo, mira, así está mi pueblo muchas veces. Tiene trastorno de personalidad espiritual. A ver, bajarme más despacio porque como que no le entendí. Sí. Porque tal vez hoy me llamo Israel, el de la iglesia. Pero cuando voy a mi trabajo soy Israel, el del trabajo. Y luego no tiene nada que ver uno con el otro. Dices, oye, pero si yo lo veo aquí en la iglesia, ¿no? Actuando diferente, y cuando lo veo acá en el trabajo lo veo completamente diferente. Trastorno de personalidad espiritual. Cambia por completo. Se te olvida lo que hiciste en la iglesia y te conviertes en otro o en otra. Entonces tenemos lamentablemente una enfermedad que se llama trastorno de personalidad. Y si algún hermano te llega a ver por la calle, ¿no? Ya ni mi trabajo, por la calle, oye, ¿viste ese hermano? Ah, claro, he visto esto, ¿no? Mira cómo está hablando, cómo está actuando. No, creo que no es el hermano. ¿No? Y sí, somos. Pero ¿sabes qué? Tenemos diferentes personalidades espirituales. El Señor es lo que quiere evitarte el día de hoy. Quitarte ese trastorno de personalidad espiritual. Así como actúan estas personas que en lo físico lo tienen, de que actúan como niños de 5 años, pero luego actúan como una mujer de 17 y luego actúan como un hombre de 30 años, y así es. Lo mismo pasa dentro de las iglesias. Lamentablemente. Fíjate Gálatas 5, del 24 al 25. Gálatas 5, del 24 al 25. Y esta es nuestra medicina para quitar el trastorno de personalidad espiritual. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la mejor medicina que tú puedes tener para tu trastorno de personalidad espiritual. Esa es la medicina que tú estás leyendo ahí. ¿Cuál? Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne y sus deseos o pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú eres una personalidad espiritual, sigue andando como persona espiritual. No es posible que estemos aquí con una personalidad espiritual y salgamos de esta iglesia y exactamente cuando ponemos un pie allá afuera, tenemos una personalidad diferente, una personalidad carnal. Eso no se puede. Eso se llama enfermedad. Pero sí llega a pasar. Lamentablemente llega a pasar. Digo, cada quien sabe sus personalidades, ¿no?
también como que, por ejemplo, mi esposo en la casa está oyendo alabanzas, está cantando, está viendo películas cristianas. Se va al trabajo y sea de día, sea de noche, sea de tarde, pone alabanzas y está cantando, bailando, y lo único que hace es alborotar los demonios que hay ahí y empiezan a espantar a los demás. Bueno, al final de cuentas, lo que nos dice la Biblia, así como si yo digo que es no, también afuera ya es no. Tenemos que ser constantes en nuestra personalidad. Si yo amo a las personas aquí, pero salgo allá afuera y empiezo a maldecirlos, como que ya no concuerda algo, ¿no? Mi personalidad cambió. Entonces, oye, porque si dices, ay, hermano, ¿cómo estás? Y sales allá afuera y ni siquiera le das el saludo, porque cambiaste de personalidad espiritual. Eso es lo que nos dice aquí. Si alabas aquí al Señor, también alábale allá afuera. Si dices aquí que el Señor es tu Dios, también dilo allá afuera. Porque de verdad me he topado con hermanos que aquí alaban muy padre, ¿no? Y cuando nos conocimos allá afuera, ni siquiera dicen que son cristianos. Así de simple. Porque cambian o quieren cambiar de personalidad. ¿Y sabes qué va a pasar con ese tipo de personas que cambian de personalidad? Dice, la paga del pecado Es la muerte. no nos podemos hacer, hermano. Dios lo ve todo y Dios lo juzga todo. No puedes cambiar tu personalidad y el único que te estás mintiendo eres tú, solamente tú. Pero es que soy cristiano. No, no eres cristiano, porque no está en tu personalidad, porque no está en tu genética, porque ni siquiera está en tus palabras ni en tus acciones. Una cosa que yo puedo decir, es que soy cristiano, miento, robo, golpeo, maldigo, montonal de cosas que nos da la carne. Pero soy cristiano y voy todos los domingos. ¿Tenemos personalidad cristiana? No, no tenemos. Porque la personalidad tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra perspectiva, cómo escuchamos, cómo hablamos. Entonces, ¿eres cristiano o no eres? ¿Eres hijo de Dios o no eres? ¿Eres nacido de la carne o eres nacido del Espíritu? Y aguas, mi hermano, porque el tiempo es corto. Porque no tenemos la vida comprada. Hoy lo puedes ver con un basquetbolista, ¿no? Iniciando el año, se fue todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, y en un accidente se murió con su hija y con más personas. Y te aseguro que él tenía visión de vivir más, de poder hacer más. Yo ya no lo puedo hacer. ¿Qué es lo diferente de él a ti? Que hoy estás aquí y que hoy tienes la oportunidad de cambiar y que saliendo hoy de este lugar puedes cambiar tu personalidad espiritual. Hermano, de verdad no lo pongas en un saco roto. ¿Cómo es la personalidad espiritual? Vamos a Gálatas 5 del 22 al 23, por favor. Nos dice que la personalidad espiritual lógicamente tiene que venir del Espíritu Santo, no hay más. Gálatas 5 del 22 al 23, ¿qué nos dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. ¿Cómo tiene que ser aquel que tiene una personalidad del Espíritu? Tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que ni siquiera hemos escuchado, bueno, tal vez hemos escuchado, pero ni siquiera hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Ni las conocemos. Ni las conocemos. Y tienen que ser características de una persona espiritual, que tenga una personalidad espiritual. Ahí está. Es tu reflejo, ese es tu
tu vidrio que vas a ver ahí, ¿no? Tu espejo, conforme a la palabra, soy una persona espiritual, ay no, como que vi carnalidad en mí. Entonces tengo que cambiar mi personalidad. Porque si no amo, aguas. Una pregunta, va un poco relacionada con ese versículo. Ajá. Siempre leemos los frutos del Espíritu. No, es fruto. Ajá. Pero hasta el final dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, eso quiere decir que no le podemos agregar ni quitar nada, ¿verdad? Siempre son inmutables. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a referirnos a la historia del judío. ¿Con qué se basa para estar con Dios? En la ley. En la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aquí nos empieza a decir Pedro, a ver, espérense, no se hagan bolas. Si tú tienes esto, contra ti no hay ley que haya o que valga para estar en la presencia del Señor. Por eso nos dice, nuestra carnalidad, crucifícala para que tú puedas entrar. Tu personalidad, cámbiala. Porque contra ti no va a haber ley. Contra ti no va a haber algo que vaya en contra de ti cuando tú tengas estas características en tu vida. Si hay una persona que es amorosa, que es pasiva, que es gozosa, que es paciente, que es benigna, ¿creen que va a ir una ley en contra de él? No, ni siquiera las que hizo el hombre. Porque vas a respetar a tus compañeros de trabajo, porque vas a amar a tus vecinos, porque vas a ayudar a la gente que está a tu alrededor. Entonces contra ti ni siquiera va a haber ley. Y cuando estás así en el coche y, me va a meter, no. Busquen las leyes como son. ¿Por qué? Porque estoy llamando a mis prójimos. Entonces contra ti no va a haber ley, ni tanto física, ni como espiritual. Pero cuando entendamos esto, que cambiemos nuestra personalidad. Porque si no hay algo de esto en mi vida, entonces aguas. Y mi hermana, los invito de verdad, estamos llevando estos estudios en los en vivos de Facebook. De verdad les invito, son 20 minutos nada más los miércoles. Pero de verdad que si nosotros podemos ponerlo en nuestra vida, cambiaría tanto. De verdad, tanto. Y poder entender, aunque sea una sola característica del Espíritu, del fruto del Espíritu. Por eso no dice frutos, dice fruto, porque es un todo. Porque no puede ir una sin la otra. Tiene que ir todo en un solo fruto. Para terminar, Salmo 1, del 1 al 2, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Qué pasa con la